compartir una palabra que espero que tenga impacto en nuestra manera de pensar respecto a las cosas de Dios y que sea una plataforma para nosotros madurar en la fe. Lo ha sido conmigo, lo sigue haciendo y de verdad que espero que podamos todos compartir la bendición de esta verdad de las Escrituras. Y está en Lucas capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 27. Dice así: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Podemos orar un momento? Padre, que esta noche, Señor, esta palabra que tú nos has dejado, Señor, como patrimonio, nuevamente te pedimos que tenga impacto en nuestra relación contigo, en nuestra comunión, Señor, con la iglesia, en nuestro crecimiento espiritual, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Señora, en tu temor, como delante de ti, Señor, pueda exponer tu palabra, y que fielmente, Señor, sea reproducida, Señor, en los corazones y en las mentes de quienes la escuchan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Rey. Amén. Hay un dicho, no sé la verdad si es dominicano, pero he oído muchas veces que cotorra vieja no aprende a hablar. Usted lo ha oído, ¿verdad? Y ciertamente este dicho lo pretenden aplicar en personas que, respecto a su edad, a causa de su edad, se dice que tienen dificultad en aprender o en asimilar ciertas cosas. Yo la verdad no creo que esto del todo sea verdad. ¿Por qué? Porque yo he visto cantidad de testimonios de personas que en edades bastante avanzadas deciden emprender la escuela primaria y estudian, aprenden a leer. No solamente la escuela primaria, he visto que entran a las universidades y salen y hasta se gradúan con honores.
Ahora, yo no creo que el problema del aprendizaje y de la asimilación de ciertos conceptos, producto de la edad, sea producto de que el individuo sea viejo. Puede ser que por alguna condición ya de que médicamente de que sus neuronas no estén tan en óptimas condiciones como cuando joven sea un poco más difícil, pero creo que el empeño que le ponen estas personas en aprender, la diligencia con que lo hacen, hace que superen esas pequeñas barreras que tiene. Ahora, la verdadera dificultad del por qué con el paso del tiempo se nos hace difícil aprender y asimilar, yo creo que radica en el orgullo y la autosuficiencia que producen ciertos conceptos en nuestra vida, que producen el conocimiento pasado, me refiero a esto. Me explico. Hay gente que, no sé si a usted le ha pasado a lo mejor en su trabajo, que usted pretende enseñarle a hacer algo más eficientemente a uno que lleva más tiempo, y tienes tú pruebas de que es más fácil hacerlo de la manera en que se lo vas a enseñar, y esa persona te dice, no, yo lo hago así porque así fue que yo lo aprendí, y punto, así es que me sale bien. Y no vale que tú le aclares, le expliques, mira, pero de esta manera te va a producir mejores resultados, de esta manera a lo mejor vas a gastar menos recursos. No, así fue que yo lo aprendí, punto, y se acabó. Entonces, el problema radica en que cuando se reta el conocimiento pasado, a las personas le viene como un sentimiento de inseguridad. Le viene un sentimiento de amenaza a su orgullo. Porque si su interés fuera verdaderamente avanzar, verdaderamente hacer las cosas mejores, fácilmente abrazarían esas cosas nuevas que te quieren enseñar. Pero es el orgullo a que yo aprendí de esta manera y de esta manera me voy a quedar, lo que impide que la gente asimile. En un sentido más espiritual, esta historia trata de algo parecido. Y les voy a explicar. Aunque me voy a enfocar más en la última porción de lo que hemos hablado desde el verso, voy a decirle, desde el verso 33 en adelante, yo quise agarrar esta ilustración de Jesús con el odre nuevo, odre viejo, vino nuevo, vino viejo, desde un poquito más atrás, para que ustedes entiendan el contexto de las palabras de Jesús y vean qué tanto se relaciona con la historia que en sus Biblias, en muchas de sus Biblias la tiene como un párrafo aparte, como un subcapítulo aparte. Dice el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, y estamos hablando de Jesús, que por cierto, ya para este entonces estaba siendo conocido no solamente como un milagrero más, como un individuo con poder para sanar, ya no era solamente conocido como un profeta, sino que según ustedes ven la historia que tiene versos anteriores a esto, se conoce ya a Jesús como uno que tiene el poder para perdonar pecados. Y la voz se está regando. Este hombre tiene poder para sanar, sea cual sea la enfermedad. Tiene poder para libertar de cualquier tipo de demonio, posesión demoníaca. Pero también, tiene el poder para perdonar los pecados, absolver de culpabilidad delante de Dios. Y se está regando la voz y Jesús está siendo seguido por personas. Y en su caminar se encuentra con un hombre llamado Leví. Y dice aquí este versículo que el hombre era un publicano.
La palabra publicano lo que quiere decir es que era recaudador de impuestos. Y estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Este hombre no tenía una profesión agradable ante los ojos de los demás, porque a nadie le gusta que le cobren impuestos, ¿verdad? Este era el tipo que típicamente hoy estaría tocándole la puerta de la casa, si no hubieran otros mecanismos, ¿verdad?, financieros para cobrarle, pero estaría tocándole la puerta de la casa y al cual muchos de nosotros se nos estuviera escondiendo. Dile que no estoy aquí, ¿verdad? Este sería un tipo de estos. Ellos tenían sus estaciones donde recolectaban los impuestos de las personas iban en su filita y pagaban por diferentes conceptos lo que le debían al imperio. Lo curioso es que a este, entre comillas, indeseable para el pueblo, a este hombre que nadie quiere y del que nadie quiere saber, Jesús le dice: sígueme. Óiganme qué extensa la prédica de Jesús a este hombre. Sígueme. Y dice aquí que con esta palabra bastó para que el hombre lo dejara todo. Se levantó y lo siguió. Yo no veo aquí muchos recursos de predicación siendo expuestos por Jesús. No veo de qué manera Jesús se metió en discutir la filosofía que él podía haber estado pensando. No, Jesús nada más le dijo: sígueme. Y esto dentro de nuestra mente es difícil de asimilar en nuestra humanidad, porque nosotros no vemos que la voz que estaba hablando era la voz que creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Y que en el momento que le dice sígueme, no le está haciendo una sugerencia. Él no está negociando en Leví la capacidad de seguirle o no, o la posibilidad de seguirle o no. Asimismo, como él dijo: hágase la luz, le dijo a Leví: sígueme. Y Leví no tuvo de otra más que irresistiblemente ponerse de pie, dejar todo lo que le estaba haciendo. Y fíjese bien lo que le estaba haciendo. Él tenía dinero en mano, tenía cuentas por cobrar, tenía responsabilidades delegadas por el imperio. Eso no era importante. El creador de todo, el rey de los cielos, estaba llamando a Leví. Y a lo mejor él no tenía mucha teología, no tenía mucho conocimiento previo sobre las posibilidades de quién era Jesús, pero la gracia irresistible de Dios agarró su corazón. Y Leví es una de esas muestras de cómo un creyente, con el sencillo y simple evangelio que fuimos ordenados a predicar, se le es inclinado el corazón a creer en Dios. No por la complejidad de nuestros argumentos, sino porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio en los corazones a través de lo que predicamos. En esta ocasión era la misma palabra que predicamos que lo estaba llamando: Jesús. Leví se levanta y lo sigue. Ahora, la respuesta de Leví ante que el maestro lo eligiera a él, lo llamara a él, porque pudo haber llamado a cualquier otro. Probablemente había multitud de personas alrededor de esa mesa de impuestos, pero retumbó que se oía: Leví, sígueme. Y este hombre, en respuesta a este gran llamado de Dios, no sabemos si en el mismo instante, no sabemos si momentos después, levanta un gran banquete en su casa. Y, oh sorpresa, dice aquí el verso 29, que hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos. ¿Quiénes estaban ahí? Recaudadores de impuestos, igualito que él. Ante los ojos de la comunidad y ante los ojos de los escribas y fariseos de este grupo que repudiaba a Jesús,
Jesús no estaba en buena compañía. Y dice, y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Oigan bien lo que están cuestionando estos fariseos. Están cuestionando que cómo es posible que estos discípulos de este maestro estuvieran compartiendo con gente despreciada y que eran conocidos por muchos incluso como ladrones, como estafadores dentro del pueblo. La pregunta es, ¿por qué ustedes comen si ustedes están procurando agradar a Dios, están siguiendo a este maestro, están dando un modelo de la palabra de Dios? ¿Cómo es que ustedes incurren en el error de sentarse con lo peor de la sociedad? La verdad es que estos fariseos, estos religiosos, conocían del carácter de Dios. No era que no conocían, ellos conocían del carácter de Dios. Porque la ley daba buen testimonio y claro testimonio del carácter de Dios. Pero la ley estaba llamada a ser aclarada y completada por Jesucristo. Por eso el Nuevo Testamento me dicen que la ley y los profetas fueron dados por Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de ¿quién? De Jesucristo. Lo que tenían en sus manos estos fariseos y escribas era una imagen nublada del carácter de Dios. Y por supuesto, como era su práctica, su costumbre, hacer para agradar a Dios, era inconcebible para ellos que este evangelio encontrara a alguien sin absolutamente ninguna obra, sin nada previo que agradara a Dios, y lo asimilara, lo abrazara como aceptable para Dios. Esto es lo que hace la religión. La religión ofrece lo siguiente: haz para agradar a Dios. El evangelio ofrece lo siguiente: eres agradable delante de Dios, por tanto haz. Nosotros no tenemos identidad basada en lo que hacemos. Hacemos porque tenemos identidad, porque nuestra naturaleza ha sido cambiada completamente en nuestro ser interior y hoy somos hijos de Dios, y como buenos hijos de Dios hacemos la obra de nuestro Padre que está en los cielos, así como lo hizo Jesús. La iglesia no entiende que cuando Jesús es presentado en su bautismo y Dios Padre le dice desde los cielos, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, está dando una declaración donde no solamente habla de la persona física de Jesucristo, sino de todos aquellos que estarían en Él. Y hoy nosotros somos aceptos en el amado, dice el apóstol Pablo. Y es a partir de que esa gracia de Dios nos escogió, nos llamó, nos reconcilió con el Padre por el puro afecto de su voluntad, que nosotros podemos hacer. Y con nuestras obras representar a Dios aquí en la tierra. Pero los fariseos no veían esto como algo asimilable, ni siquiera como algo justo. La respuesta de Jesús es interesante, dice, respondiendo Jesús le dijo, en el verso 31, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús le da una lección con esto. Él es recibido por aquellos que tienen una enfermedad. Ahora, Él no está diciendo que solamente los enfermos eran aquellos que lo aceptaban. Con esta declaración,
Él está diciendo y quiere presentar que ellos, estos fariseos, estos escribas que no les recibían, pretendían dar la apariencia de que estaban sanos y de que eran justos. Y en esa apariencia de justicia y de salud espiritual, Jesús no tenía cabida. Porque es sobre la base de nuestra bancarrota moral que el evangelio es vida a nuestro cuerpo. Perdón, a nuestras vidas. El evangelio, mis amados, solamente es vida para aquel que reconoce que está en bancarrota completamente delante de Dios, que está completamente podrido en su ser interior y que necesita ser rescatado, transformado y perdonado sin ninguna obra previa, porque de hecho está cansado de recurrir a sus propias obras. El caso de los fariseos y los escribas eran personas que eran autosuficientes, habían abrazado su propia justicia como suficiente para agradar a Dios. Ante esta negativa, Jesús le dice: no, yo estoy con los enfermos, yo estoy con los enfermos. Y este acto que estoy haciendo de estar con los enfermos, así mismo como la ley lo prescribe, es un acto de misericordia. Porque la ley enviaba a dar misericordia. Por lo tanto, fíjense cómo este argumento de los fariseos ahora cambia. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Quiero que pongan atención ahora. Porque ellos no invierten tiempo en debatir si esto es un acto de misericordia legítimo de Dios. Ellos cambian el argumento, porque había que acusar a Jesús por algún lado. Caen en cuenta de que, bueno, es verdad, pero los discípulos de Juan ayunan todo el tiempo. ¿Y por qué ustedes no ayunan y lo que viven es comiendo? Había que acusarlos de alguna manera. Había que mostrar al mundo que lo que estos hombres predicaban y lo que su maestro estaba predicando era una falacia. Y que según el estándar espiritual de la época y lo que ellos conocían, ellos no eran nada espirituales. Porque ¿qué de espiritual tiene que esta gente esté comiendo y bebiendo todo el tiempo? Si fueran espirituales, ayunaran. Si fueran espirituales, se evidenciaría ante los ojos de todo el mundo su devoción a Dios. Porque eso es lo que busca la religión. Eso es lo que busca el corazón fariseo. No estar aprobado delante de Dios, sino aparentar espiritualidad delante de los hombres. Y la respuesta de Jesús es una respuesta bastante lógica. Y le dice: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, aquellos días ayunarán. Jesús viene a cuestionar las razones de su ayuno. El motivo por el cual estos individuos supuestamente ayunaban eran para mostrar un quebrantamiento delante de Dios. De hecho, en otra ocasión Jesús los reprende a ellos, porque cuando ayunaban se ponían cilicio, se echaban ceniza y se pavoneaban delante de todo el mundo como orgullosos de su miseria externa, con el fin de aparentar espirituales. Y esa apariencia de espiritualidad era todo lo que ellos conocían como espiritualidad. Jesús destruye el argumento de ellos y le dice: pero ¿cuál es el motivo de afligirse si el novio está con la novia? Haciendo una clara referencia a él como novio de su iglesia. No hay motivo para afligirse en una boda, ¿verdad? La boda es un motivo de celebración, de regocijo para todos. Ahora bien,
Vendrán días cuando el novio le será quitado y con esto le está anunciando su muerte. Y un momento donde seriamente ellos van a tener que afligirse y arrepentirse delante de Dios. Porque de hecho, cuando agrego la palabra arrepentirse, la gran mayoría le había dado la espalda. Pero mientras el novio está con la iglesia, ¿cuál es el fin del ayuno? Entonces, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y sigue diciendo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Jesús da dos ilustraciones interesantísimas. Primero, la ilustración de un viejo vestido que producto del tiempo, producto del uso, se desgasta, se rompe. Y tiene la necesidad inmediata de que alguien le ponga un parcho con tela nueva y resistente a los próximos desgastes. Él dice, nadie hace esto, porque lo que hace con ello es tomar de algo nuevo, íntegro, adaptarlo a algo viejo y poner en riesgo tanto lo viejo como lo nuevo en ser destruido. Él estaba haciendo un señalamiento a su mente, a la mentalidad de estos fariseos, y su conocimiento limitado del carácter de Dios. A su conocimiento de Dios, a su concepción de cómo es Dios, de cómo actúa y cómo Él se mueve dentro del pueblo, yo sencillamente no le puedo poner un remiendo. No basta con que yo les dé información mientras no cambian su naturaleza. No basta con que yo les añada si su costumbre está delimitada por esta concepción limitada de quién es Dios. Mis amados, el Evangelio no podía tocar el corazón de estos individuos. Primero, porque en la soberanía de Dios, en su soberanía, no estaba llamado a tocar el corazón de estos individuos, por lo menos hasta ahí. Y eso lo sabemos. Nadie puede venir al Padre si no le es dado primero. Nadie puede venir a mí. Como si tú una mal. Nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. Por lo tanto, el que ellos reconocieran a Jesús como Señor implicaba que se le fuera otorgado de parte de Dios. Ahora bien, Dios no iba a permitir que esta mentalidad, esta concepción religiosa de tengo que agradar a Dios con mis obras preceden al agrado de Dios, se fusionara con el evangelio que él estaba predicando, que era completamente lo contrario. Eres aceptado por Dios, por lo tanto vas a producir obras. A esto sencillamente no se le podía poner un parche ni tratar de conciliar las dos cosas, porque de hecho eran incompatibles. Y de la misma manera nosotros hoy sufrimos por cosas que la religión nos enseña, que las costumbres evangélicas nos enseñan y que son incompatibles con la gracia y el evangelio. De hecho, no hay persona más difícil de discipular que un individuo que ya ha tenido una experiencia previa cristiana. No hay, mis amados, una persona más difícil de discipular que una persona que viene con experiencia cristiana. Y generalmente esto es proporcional a los años del servicio en la fe, vamos a decirlo así. Mientras más años, más resistencia hace. Entonces, cuando pretendemos exponer la palabra de Dios,
Cuando pretendemos enseñar la verdad de Dios de forma íntegra, generalmente se levantan un sinnúmero de murallas que son costumbres, preconcepciones de cómo es el carácter de Dios que hacen interferencia con la verdad que es predicada. Constantemente me encuentro con personas que sí dicen conocer la gracia de Dios, que sí dicen conocer el perdón de Dios, que sí dicen saber que Dios es un Dios amoroso. Sin embargo, luchan constantemente por ganarse el agrado de Dios en sus vidas. Tienen la noción de que Dios viene y va, de que Dios entra en tu vida cuando le agradas y sale cuando pecas, porque eso nos enseñó la religión. Claro, el salmista decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y era el clamor de este hombre legítimo de que la presencia de Dios nunca se apartara de él. De hecho, Dios desde la eternidad había ya planificado un pacto donde su presencia nunca se iba a mover de su pueblo, donde sencillamente el pueblo no iba a ser testigo de una aparición y desaparición de Dios. Pero gente dentro de este pacto, que es el pacto donde Dios permanece con su pueblo, piensan todavía que Dios viene por ahí y se va por ahí. Y luchamos en nuestra comunión con Dios para que Dios haga acto manifiesto de su presencia con el fin de que nosotros nos sintamos aceptados por Él. Esas son cosas, mis amados, de un viejo pacto, de una idea errada de lo que es el Evangelio, en qué consiste la buena nueva de salvación, en que mis pecados, pasado, presente y futuros, por la sangre de Cristo han sido lavados, y sí puedo fallar, sí puedo caer, pero abogado tenemos delante de Dios el Padre, y todo aquel que se arrepiente de sus pecados tiene perdón eterno. Leví fue una clara muestra de esto. Pero los fariseos, en sus costumbres litúrgicas y en su concepción de Dios, no podían entender esto. Pablo denuncia este problema cuando en la carta a los Gálatas claramente repudia a aquellos que pretenden circuncidar con el fin de que la gente sea aceptada delante de Dios. Mis amados, la religión te va a poner 15,000 cosas. Y te le va a poner la prescripción de que si no la haces, te vas a ir para el infierno. Y te van a llevar a la conclusión en la práctica de que entonces, ¿de qué me salvó la gracia? Y les decía la semana pasada de que lo hacen, por ejemplo, con el diezmo. Si tú no diezmas, te vas para el infierno. Malditos sois con maldición. Y te aplican Malaquías 3 de una manera extraordinaria. Y obviamente descontextualizada completamente, porque Malaquías 3 fue escrita bajo un pacto del cual tú y yo no pertenecemos. Nosotros, mis amados, no diezmamos con el fin de salvarnos del infierno. Nosotros no diezmamos con el fin de que Dios nos exonere de su maldición. Nosotros diezmamos como producto de que vivimos en la bendición de Dios, como producto de que toda bendición ha sido dada al pueblo de Dios. Yo no puedo conciliar este pacto con este tipo de ideas, porque lo que hacen es contaminar el evangelio de la gracia. Contaminar el evangelio de la gracia. Y el Señor Jesús lo compara aquí a un vestido viejo que es emparchado con algo nuevo. Al final termina destruyendo ambas cosas. La segunda ilustración que Jesús hace es bastante hermosa y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pon atención a esto.
Jesús critica aquí, no el vino, ponga atención ahora, Él no está criticando el vino, Él no está criticando el vino viejo, Él está criticando el odre. ¿Y qué es un odre? Bueno, en diferentes culturas hay diferentes formas de odres, pero básicamente el odre para este entonces era un contenedor de cuero donde se almacenaba el vino con el fin de fermentarlo. Jesús aquí dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. ¿Qué Jesús quiere ilustrar aquí? Con el vino y con los odres. Los odres, mis amados, son la mente del hombre. Y en su sentido más general, el alma del hombre. Él aquí está ilustrando el evangelio como un vino nuevo. Como un vino nuevo que está llamado a ser depositado dentro de un odre, pero un odre con la naturaleza para sostenerlo. Con esta expresión, Jesús le está diciendo a estos individuos, a los fariseos, que ellos eran odres viejos, incapaces de sostener el vino nuevo del evangelio de la gracia. De hecho, esta incapacidad en estos hombres de retener el evangelio no era solamente producto de que eran viejos, sino probablemente de que ya estaban rotos. De que su mentalidad ya no le permitía ni siquiera contemplar por un momento dado la verdad que se le estaba depositando. Y mientras más se le mostraban las obras de Jesús, mientras más Jesús sacaba demonios, mientras más Jesús sanaba enfermos, esta gente era más renuente a creer en Jesús. Así que es muy probable que estos odres, estas mentalidades, no solamente fueran viejas, sino que ya eran rotas. Y déjenme explicarles por qué. Porque el vino, cuando se echaba al odre, en la medida que fermentaba, lo normal era que el volumen interno del odre creciera. Por lo tanto, el odre tenía que tener cierta flexibilidad para aguantar el vino. El odre, en el momento que se le echaba un vino, en su momento nuevo, tenía cierta estrechez, ciertas dimensiones, pero en la medida que pasaba el tiempo y el vino se fermentaba, el odre era cada vez más lleno. Y tenía que ser flexible para sostener ese vino. La ilustración que él da a continuación es todavía más chévere. Dice, mas el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Es interesante que he oído varias formas de predicar este pasaje, y la manera en que presentan este último versículo es generalmente hablando en forma despectiva del vino añejo. Pero esa no es la intención de Jesús. Muchas personas dicen, bueno, el que bebe del vino viejo, más nunca va a beber del nuevo. Por eso, los religiosos, cuando son religiosos, no hay forma de tú salvarlos. Y ese no es el testimonio que nosotros tenemos en el Evangelio. El testimonio que nosotros tenemos del Evangelio es que el Evangelio es poderoso para salvar tanto aquel más vil pecador y ensuciado pecador del mundo, como aquel religioso pecador, como Nicodemo. Tenemos a Nicodemo, pero señores, tenemos a Pablo. ¿Pablo acaso se hizo imposible de ser salvo a causa de que había participado de la religión? Y muchos fariseos se convirtieron. Pero esto no es lo que quiere enseñar esta porción. Permítale enseñarle lo que quiere decir esta porción.
El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El evangelio, mis amados, para ser asimilado, para ser abrazado, esta simple y poderosa verdad de que Jesucristo es el Señor y suficiente Salvador de todos aquellos que creen en Él, necesita la obra milagrosa previa de ser nacido de nuevo, ser transformado en su ser interior. De hecho, mis amados, antes de usted creer, antes de usted poder abrazar el evangelio, le precede la obra regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma nuestro corazón, inclina nuestro corazón rebelde y enemigo de Dios hacia oír el evangelio. Y de repente, con esta simple y maravillosa noticia, este corazón inclinado a Dios, convencido de pecado, puede ver la gloria que el mundo no ve. Este es el milagro del nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo toma nuestro corazón y nos inclina hacia Él. El evangelio no tiene cabida en un individuo que se aferra a lo que antes aprendió. De la misma manera, esto tiene que ser una clara reprensión para nosotros los que ya somos cristianos. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a lo que aprendimos en el pasado. Y lo que aprendimos en el pasado es suficiente, según nosotros, como para santificarnos, para presentarnos delante de Dios puro y sin manchas. Pero probablemente lo que teníamos anteriormente era una idea incompleta de la voluntad de Dios. Porque no se nos enseñó el evangelio, porque no se nos enseñaron las escrituras y se nos presentó la voluntad de Dios en su totalidad. Y probablemente eran ideas manipuladas y sí bien arraigadas que nos llevaban a costumbres difíciles de desarraigar, pero no necesariamente que son la voluntad de Dios. Jesús dice aquí claramente que Él derrama su evangelio solamente sobre contenedores nuevos. Ahora bien, ¿el vino se echa en el odre para qué? Para ser conservado. Y esa conservación del vino es imposible sin la fermentación del vino. Por lo tanto, el fin del odre es presentar dentro de un tiempo prudente un vino con mejor sabor que el que un día fue echado. ¿Me va entendiendo? Jesús en este último versículo precisamente habla de esto. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. El libro de Hebreos hace una exhortación interesantísima. Y es que nosotros dejemos los rudimentos de la fe. Que dejemos esas cosas de las cuales un día probamos y que nos injertaron en el cuerpo. Y no es que no vamos a hallar gloria en ellas, ni vamos a hallar hermosura en ellas. Pero sí que sobre ese fundamento sigamos creciendo en la fe que se nos fue dada. Mis amados, a usted un día se le echó vino nuevo. Usted un día recibió el evangelio. Pero eso sencillamente es el principio. Ese evangelio contenido dentro de nosotros, día a día se va expandiendo dentro de nuestro ser interior, hasta que choca con todas las paredes del odre y va cambiando nuestra naturaleza mediante la santificación. Cada vez más somos cambiados en el carácter de nuestro Salvador. Y en la medida que vamos caminando y ese vino se va añejando, los demás van a poder ver el fruto del Espíritu, que de forma ilustrativa sería el odre siendo lleno. Ahora, cuando la gente prueba el evangelio en una vida que ha probado el evangelio y donde se ha probado el evangelio, es diferente que cuando lo escucha de un neófito, cuando lo escucha de un nuevo en la fe.
Me explico. Mis amados, ustedes van a pasar por procesos y el que ustedes hayan sido salvos por medio de esta gloriosa verdad no lo va a librar a usted de las pruebas. Todo lo contrario, las pruebas van a contribuir al perfeccionamiento y al añejamiento del vino que usted tiene dentro. A través de las pruebas y del tiempo y de su caminar en la fe, que usted va a mostrar que su Salvador vive, que usted confía en una entidad muy superior a todo lo que este mundo puede ofrecerle. En la medida que usted va siendo probado, este evangelio va añejándose dentro de usted. Y cuando alguien, luego de las pruebas, luego de las dificultades que usted ha pasado, recibe este evangelio, lo recibe acompañado de un claro testimonio de que Dios en su vida ha mostrado su gloria. Y sí, tiene el infalible y poderoso mensaje que se le está presentando del evangelio para salvarlo, pero tiene a su par un testimonio claro de la efectividad del mismo. Cuando alguien prueba esto, cuando alguien saborea esta verdad, es seguro, mis amados, que va a querer abrazar esta verdad. Va a decir, qué delicioso es esto que tú tienes dentro. Qué gloriosa es esta verdad que tú estás portando. Qué maravilloso es este mensaje en el cual tú vives. Mis amados, este evangelio, sí, estamos llamados a predicarlo como único mecanismo para que los demás se salven. Pero en nuestras vidas, presentadas delante del mundo, como testimonio de la gloria y la santidad de Dios, lo que al final produce glorificación a Dios. Con esto no estoy de ninguna manera desmeritando el evangelio. El evangelio tiene todo el poder para salvar. Pero mis amados, ustedes son la muestra de ese evangelio que fue enviado para salvar. Ya basta de gente que se congrega y que profesan una verdad solamente. Esta verdad que nosotros profesamos está llamada a ser vivida y probada en nosotros. Y a partir de que es probada y dada por testimonio a través de nuestras vidas, claro que va a ser creída. Va a ser creída por aquellos llamados a creerla. Y vamos a estar de paso glorificando al Dios que un día nos santificó. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Es esta obra del nuevo nacimiento la que permite que esta verdad persevere en ti. Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Y va a permitir y va a canalizar que esta verdad madure en nosotros, para que el mundo conozca este vino añejo, que no es más que una vida probada por la fe que porta. Yo no quiero cansarlos más esta noche. Lo que sí quiero dejarlos es con una clara conciencia de que este evangelio dentro de nosotros tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Tiene que dar a beber a otros. Tiene que darse a mostrar a otros. Esta madurez y esta santificación que está sucediendo dentro de nuestro ser interior tiene que ser manifiesta al mundo. La pregunta es, ¿estás dando tú de beber el vino que se está fermentando dentro de ti? ¿Estás dando tú a comunicar lo que Dios está haciendo dentro de ti? Este mensaje que estás portando, lo estás dando a otros a conocer y mostrándote tú como testimonio afirmador de este mensaje. Esto es un reto para nosotros, porque el mundo está cansado, mis amados, de gente que hablan y no muestran el testimonio santificador del vino que un día le fue echado. Amén. Pónganse de pie.